Hay un viejo y conocido refrán que dice, el vivo vive del bobo. O hay que estar pilas y en la jugada para tratar de ganar y sobresalir por encima de cualquier cosa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, una clase para nuestros administradores públicos, para nuestros estudiantes de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, y es sobre ética, con un invitado supremamente especial, Pablo Felipe Robledo, el Superintendente de Industria y Comercio. Eso lo veremos después de este cabezote. Empezamos Ciudadanía Activa. Y bien, como lo habíamos dicho, vamos a hablar sobre ética. Y hay un personaje que ha estado en boca de todos últimamente, desde que asumió su puesto en la Superintendencia de Industria y Comercio. Ha puesto a muchas empresas en cintura por hacer prácticas que no deben ser. Hoy vamos a hablar precisamente del marco, el contexto general sobre la ética. Doctor Pablo Felipe Robledo, bienvenido por estar en Ciudadanía Activa, el programa institucional del ESAP. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos, y un saludo muy especial a todos los estudiantes de la ESAP y a todos los funcionarios y a todos quienes nos sigan en este programa. Exacto. Para empezar, la gente del común lo sabe, los estudiantes también. Conozcamos un poquito más quién es Pablo Felipe Robledo. Bueno, Pablo Felipe Robledo es un ciudadano colombiano de provincia, nacido en Manizales, criado en Pereira, que ha estudiado y ha vivido la mayor parte de su tiempo en Bogotá. Estudió Derecho, es procesalista, profesor universitario en la Universidad Externado, en la Universidad de los Andes, durante varios años, hasta que decidí llegar al sector público en el gobierno del presidente Santos, primero como viceministro de Justicia, del entonces ministro Vargas Lleras, después del entonces ministro Juan Carlos Esguerra, y hoy como superintendente de Industria y Comercio desde hace 4 años. Me encantó una frase que dijera el presidente Santos en el tercer Congreso Internacional de Libre Competencia Económica, y era respaldando toda esa labor, y decía coloquialmente, siga así, que para eso lo nombré. ¿Qué se siente cuando un servidor público tiene todo ese respaldo de la primera autoridad del país? Bueno, esa fue una frase que pronunció el presidente Santos en el tercer Congreso Internacional de Libre Competencia en Barranquilla. Acabamos de hacer también en Barranquilla el cuarto Congreso Internacional de Libre Competencia. La superintendencia estaba viviendo el momento institucional más importante de su historia, porque la superintendencia, no obstante, ya había tomado unas decisiones muy importantes en sanciones a operadores de telefonía móvil, sanciones en el caso de el esquema de recolección de basuras de Bogotá. Ya había formulado pliego de cargos en lo que se conoce como los presuntos carteles o los carteles, depende si la investigación ya terminó o no, en cuadernos, pañales, papel higiénico. Habíamos tomado una decisión, en ese momento era una multa de 320.000 millones de pesos a 12 ingenios azucareros, 2 empresas del sector azucarero y el gremio Azucaña, por un cartel empresarial para obstruir importaciones de azúcar de otros países hacia Colombia y evitar que ese azúcar llegara al mercado colombiano y generara un efecto anticompetitivo que rebajara el precio interno en Colombia. Y buena parte de la opinión pública se preguntaba muchas cosas en relación con esa investigación. Algunos noticieros de televisión que pertenecían al grupo económico que también había sido sancionado, y el Procurador General de la Nación se habían ido lanza en ristre contra la superintendencia. Entonces, en ese momento, esas palabras del presidente instalando ese Congreso de Libre Competencia fueron muy alentadoras, muy importantes, y denotan una vez más la condición de estadista que tiene el presidente de la República, que le apuesta no solo a los temas de la paz, sino que le apuesta a la institucionalidad colombiana. Y una de esas apuestas es haber reconocido que la superintendencia es un ente independiente
que para sus investigaciones no recibe órdenes de absolutamente nadie, sino que actúa de acuerdo como tiene que actuar. ¿Cuáles fueron esas herramientas que le entregaron para poder ser más efectivo y tener y gozar de esta credibilidad de toda esta ciudadanía colombiana que ahora se siente totalmente respaldada y amparada por una superintendencia que trabaja para ellos? Bueno, eso también involucra en buena medida a este gobierno, pero antes del año 2010 en el año 2009 se expidió una ley muy importante que le dio mayor capacidad sancionatoria a la Superintendencia de Industria y Comercio, fundamentalmente en temas de libre competencia. Cuando viene el gobierno en el año 2010, advierte que la superintendencia juega un papel preponderante en el buen funcionamiento de la economía de mercado, de la economía social de mercado, y la dota de más presupuesto, de más personal, y adicionalmente se tramita el Estatuto del Consumidor y una ley de habeas data. Entonces, al paso de 3 o 4 años, la superintendencia de hoy es muy diferente a la superintendencia de ayer, y en buena medida por eso hoy podemos hacer las cosas que nunca hizo la superintendencia en tiempos de unos extraordinarios superintendentes, pero con una entidad absolutamente paquidérmica, que no funcionaba, que no tenía capacidad de investigación. Hoy tenemos una superintendencia para bien del país absolutamente moderna y fortalecida. Y lo que hemos hecho nosotros es ejercer el liderazgo que le corresponde al superintendente para hacer que esos instrumentos que hoy tiene la superintendencia funcionen y funcionen sin importar quién está involucrado en nuestras funciones de inspección, vigilancia y control. Es el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo. Vamos a una pausa institucional y al regreso comenzamos con esta clase magistral. Ética para nuestros estudiantes del ESAP, para la ciudadanía que nos ve a través de ahí, de Canal Institucional, y los servidores públicos que están pendientes en cualquier rincón del país. Ya volvemos. El gas que necesitan las 4 boquillas que usa Ana todos los días para prepararle el desayuno a su familia son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Continuamos en Ciudadanía Activa, esta vez hablando sobre ética y estamos con el doctor Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio. Empezamos. ¿Cómo entender la ética? Pues esa es una pregunta que muchos filósofos ni siquiera se han podido contestar. Pero yo particularmente identifico la ética con lo que es correcto, con lo que es adecuado, con el buen proceder. Y lo que yo he venido diciendo es que uno, para saber cuándo una conducta es ética, debe consultar su corazón y su cerebro. Y muchas veces, la inmensa mayoría de veces, encontrando esa respuesta ahí, ese corazón y ese cerebro le dirán a uno, esto que usted pretende hacer o que está haciendo es correcto o incorrecto. Y uno debe hacerle caso a eso. Y cuando hay una respuesta como que genera duda del corazón y el cerebro en relación con eso, pues desentierre al abuelo. Los abuelos tenían una frase, por lo menos los paisas, me imagino que es en todos los abuelos, que decían que ante la duda abstente. Cuando uno tiene dudas sobre si lo que está haciendo es correcto o no correcto, pues debe abstenerse de hacerlo. Y cuando no hay dudas, pues hacerlo, porque está bien. Entonces me parece que la ética tiene que ver con la corrección, con lo que está bien. Y ese es el mensaje, yo creo, que hay que transmitirle a la sociedad colombiana. Uno puede alcanzar los fines siendo correcto. Y le digo una cosa, yo no conozco a ninguna persona que, siendo ético, se haya desvalorizado. No conozco a ninguna empresa que, teniendo un comportamiento correcto y ético, se haya desvalorizado. Aunque no son todos, son la mayoría los que están haciendo las cosas bien.
¿Por qué en el imaginario de la ciudadanía colombiana las empresas han ido perdiendo valor en el comportamiento ético? No, yo lo que creo, incluso es absolutamente distinto. Yo creo que las empresas han venido ganando o retomando un espacio que habían desechado y hoy tienen un comportamiento más ético que antes. Otra cosa es que los comportamientos que no son éticos se estén descubriendo y estén saliendo a la luz pública y haya una sensación de no corrección en el mundo empresarial. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo, como superintendente, advierto claramente que cuando hay un escándalo, por ejemplo, de cartelización, que es una conducta absolutamente vergonzosa desplegada por un empresario, que es ponerse de acuerdo con su competidor para defraudar el sistema económico y defraudar a los millones de consumidores colombianos, fijando, por ejemplo, artificialmente un precio, nosotros, al poner en descubierto que eso está pasando y haciendo una investigación e imponiendo unas sanciones, pues de una u otra manera estamos generando una especie de sensación de que algo indebido ocurre en el sector empresarial, porque en efecto algo indebido ocurre. Pero estas cosas, si no se descubren, si no se sacan a la luz pública, si no hablamos de ellas, al final el conjunto de la sociedad no las va a corregir, es decir, el resto de empresarios no las van a corregir y los que en algún momento estén pensando en violar la ley, en comportarse mal, pues no se van a abstener de hacerlo. Entonces, termino, por ejemplo, como diciéndole, el gran indicio de que una economía, por ejemplo, está absolutamente cartelizada es cuando la autoridad de competencia no descubre carteles. Es decir, el síntoma de que hay carteles en la economía puede ser un buen síntoma de que casi no hay muchos carteles. Entonces no hay que tenerle miedo a descubrir las cosas, a ponerlas en conocimiento de todos, porque esa es una mejor manera de solucionar los problemas. Es decir, la basura no hay que esconderla por debajo del tapete, sino que la basura hay que advertir que está, recogerla y después botarla. Retomando esa institucionalidad que ha liderado la superintendencia a su cargo, ¿qué efecto causa en el mundo de los negocios la falta de institucionalidad como tal? Para que las empresas se comporten bien en el mercado, no basta que haya una autoridad con capacidad de descubrir irregularidades, de investigarlas y de sancionarlas. Es decir, no basta que haya una institucionalidad pública que sea capaz de ejecutar una política pública en bien del sistema económico. Pero, ¿por qué? Porque eso está acompañado de otras cosas. Pero no es suficiente, pero sí es absolutamente necesario la institucionalidad. En buena medida, las personas se comportan de una u otra manera porque existe la potencialidad de que sean descubiertas cuando se equivocan y cuando actúan mal. Yo no sé yo creo que este es un ejemplo hasta sencillo. Yo no sé si ustedes, todos los que nos oyen, han manejado en Colombia y han manejado en Estados Unidos. Una cosa tan sencilla como esa. Coja usted como colombiano un carro en Colombia y cuando llegue a Estados Unidos, coja un carro en Estados Unidos y verá que allá lo maneja distinto. Allá no se parquea donde no se puede parquear, cuando hay un pare, hace el pare y después sigue. Aquí no, aquí va y mira, mete segunda y después sigue, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque uno tiene la idea de que en Estados Unidos el imperio de la ley es superior al imperio de la ley nuestro. Y lo mismo le pasa a los empresarios. Mire, hay empresas que en Colombia actúan de una manera, empresas internacionales, multinacionales, multilatinas, que en Colombia actúan de una manera y en otros países actúan de otra. Entonces tienen un doble estándar moral. Y eso en buena medida se debe a que en algunos países donde no hacen unas cosas es porque existe el riesgo de ser detectados, investigados y sancionados. Entonces no es absolutamente suficiente, pero sí es bastante necesario. Ante la duda astente, mi abuelo decía, hazlo bien para que te dure. Vienen desafíos para los administradores públicos. ¿Qué otras recomendaciones para tomar esas decisiones impecables que nos dejen bien puestos como servidores públicos? Bueno, en materia de servidores públicos, pues uno sí advierte que Colombia
en buena medida está pasando por momentos de grandes dificultades. Yo he venido diciendo que, mire, Colombia tiene dos grandes retos como país, que se vuelven retos de la sociedad. Uno, el proceso de paz, implementar el proceso de paz y que podamos vivir en paz algún día. Y el otro, que no sé si es menos importante o más importante, pero como mínimo igual de importante, es que el Estado, la sociedad colombiana, le tiene que declarar la guerra a la corrupción. Detrás de la corrupción hay un problema gravísimo de funcionamiento del Estado, de ética del servidor público y de valores de la sociedad. Y me parece que ese es uno de los retos para los próximos años en Colombia. Y mire usted, aquí se posiciona el fiscal general de la Nación, nombran al procurador, designan al procurador, al contralor, y todo el mundo habla de eso. Y todos hablamos de que hay que enfrentar a la corrupción. Pero llegó la hora de pasar del discurso a las actuaciones. Y este país no puede seguir con los niveles de corrupción que hoy en día tiene. Características de un empresario con valores éticos y morales según el superintendente de Industria y Comercio. No, pues mire, el empresario ético no es el que cumple la ley. Cumplir la ley no es un postulado ético, eso es una obligación que tiene todo. El que es antiético y el que es ético tiene que cumplir la ley. Ahora, el empresario que es ético es un empresario que a través de su ejercicio empresarial busca involucrarse en procesos de transformación social que le sirvan a la sociedad. Es decir, el ser presidente de una compañía y buscar utilidad y rentabilidad en una compañía no significa que no puedas tener una compañía con responsabilidad social, involucrada en los grandes procesos de transformación de la sociedad colombiana, que le juegue más que legal a sus clientes, a sus consumidores, que le juegue de manera correcta, que esté involucrado en las cosas que verdaderamente le importan por encima de hacer dinero. Cuando una empresa le juega a eso, seguramente el dinero le llegue, de pronto le llega más fácil, pero tiene que involucrarse en la transformación de la sociedad. Haciendo de abogado del diablo, dirán algunos. O sea que entonces es un pecado hacer dinero, otros dirán, pero hacer dinero ¿a qué precio? Mire, la economía de mercado, que es nuestro modelo económico, pues es un esquema económico diseñado para que los empresarios se tiren a esa piscina que es el mercado, ejerzan una actividad económica cualquiera que ella sea, la que ellos escojan, y que esa actividad económica les sea rentable. Si las empresas no son rentables, no generan utilidades, pues no hay inversión, no hay desarrollo empresarial. Pero eso tiene unos límites. Una empresa tiene derecho a participar en el mercado, pero eso implica unas responsabilidades. Si tiene posición de dominio, no puede abusar de la posición de dominio. Si tiene competidores, no se puede amangualar con ellos para defraudar el sistema económico. Tiene que pagar impuestos, tiene que pagarle a sus trabajadores lo que corresponde, sus prestaciones sociales, sus ingresos parafiscales. Es decir, tiene que comportarse de acuerdo con lo que la sociedad espera de ese empresario. Entonces, claro que pueden hacer dinero, claro que necesitan hacer dinero, claro que tienen que generar utilidades. Si no generan utilidades, si no generan ingresos, pues tampoco hay sostenibilidad empresarial. Pero yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dirían en Buga. Esto es Ciudadanía Activa, ya regresamos. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno.
Continuamos en Ciudadanía Activa hablando sobre ética y estamos hablando sobre crecer, hacer dinero. Pero resulta y pasa que cuáles son estas competencias que trae o cuáles son esas consecuencias que trae la libre competencia dentro del país. Pues mire, la libre competencia es un derecho colectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros, ciudadanos de carne y hueso, todos los empresarios de este país, tenemos derecho a que quien participe en el mercado lo haga cumpliendo las normas de libre competencia. ¿Por qué? Porque la libre competencia genera varias cosas. Eficiencia económica, el buen funcionamiento de los mercados. Cuando usted compite es cada vez más empresario, mejor empresario. Michael Porter dice, el éxito empresarial está en competir, competir y competir. No lo digo yo. Y sobre todo le genera bienestar a los consumidores. Cuando hay competencia en un sector, póngale un sector que tiene 5 jugadores y cada uno de esos empresarios de manera independiente está haciendo cosas. ¿Qué cosas está haciendo? Haciendo cosas para enamorarme a mí como consumidor. Entonces el ciudadano de a pie está todo el día recibiendo de esos empresarios que están conquistando por ganarse mi corazón más y mejores ofertas. Y el consumidor sentadito tiene más posibilidades de escoger lo que sus gustos y sus necesidades le indiquen. ¿Qué me ha gustado a mí particularmente, y hablo a nombre personal, y es este lenguaje tan básico con que el superintendente le habla incluso al ciudadano de a pie? Y me gustó en un conversatorio que usted tuvo cómo colocaba el ejemplo de 2 tenistas que se podían amangualar para estar ganándose el uno a otro y ganar mucho más dinero. Eso también lo aplicó usted a las empresas. ¿Se están dando sanciones ejemplarizantes en nuestro país ya para que no se cumplan o para que no se desarrollen estos amangualamientos entre competidores? Esas conductas tienen que ser sancionadas de manera ejemplar, que no es lo mismo que arbitrario. Una cosa es la arbitrariedad y otra cosa es la ejemplaridad, que la sanción sea ejemplarizante. Las sanciones que impone la superintendencia en la inmensa mayoría de los casos han sido ejemplarizantes, pero también en otros casos no hemos puesto sanciones más altas porque tenemos un impedimento legal que nos pone unos topes. Y por eso es que nosotros hemos venido diciendo que una de las cosas con las que hay que modernizar la legislación es con cambiar las fórmulas y los mecanismos para la imposición de sanciones. Mensaje a esa ciudadanía que todavía tiene ese imaginario que el servidor público llega precisamente a hacer daño, y ahí está demostrado con su cargo que está precisamente protegiendo los intereses de aquellos que pagan los impuestos, de aquellos que votaron por las autoridades electas. La inmensa mayoría de los colombianos es gente honesta y trabajadora. Y por ende la mayoría de los servidores públicos pues son honestos y trabajadores. Pero también hay delincuentes, también hay personas deshonestas, que son la excepción. Y esa excepción tiene el gran problema de que le genera una mala imagen a la otra inmensa mayoría. Y yo termino con una cosa. No se trata de portarse bien hoy, ni portarse bien mañana. La imagen se construye día a día, todos los días. Y la gente tiene que entender que para perder el buen nombre, para perder la imagen, y lo mismo le pasa a las empresas, basta una sola decisión equivocada. Y todo eso se pierde con una mala decisión, con una decisión equivocada, involucrándose en lo que no se tiene que involucrar. Entonces, es más difícil construir una buena imagen que perderla, y eso tenemos que entenderlo nosotros, no en el sector público, sino también en el sector privado y en el sector público. Todos los colombianos tenemos que entender eso. Estamos en la biblioteca de la Escuela Superior de Administración Pública. Hagamos de cuenta que esto es un aula gigante y nos están viendo en todo el país servidores y estudiantes. Algo adicional, aunque ya lo dijo todo y fue muy claro a esas personas que lo están viendo en estos momentos, a usted aquí a través de este programa. Colombia necesita de los ciudadanos colombianos, de los funcionarios públicos colombianos. Entre todos tenemos que construir el país que nosotros nos merecemos. Y ese país se construye preparándose, trabajando, haciendo lo que a cada uno de nosotros nos corresponde, al interior de las familias, al interior de los centros educativos, al interior de las empresas, al interior de las entidades públicas y
yo sigo insistiendo que eso se hace de cara no a la legalidad, sino al comportamiento correcto, al comportamiento ético, al comportamiento adecuado. Así vamos a podernos parecer algún día a los países del primer mundo. De otra manera, no nos vamos a poder ni insertar en el grupo privilegiado de los países del primer mundo, ni nos vamos a poder parecer a esos países. Entonces, un tema es, uno, ¿a quién quiere parecerse? ¿Qué es lo que quiere ser? Y eso es haciendo la tarea independientemente del lugar que ocupemos en la sociedad. Doctor Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa de la ESAP. A usted muchas gracias, Carlos, por la invitación. Trabajar, competir y sobre todo, como dijeran los viejos, los abuelos, ante la duda, abstente. Este es un producto de la Escuela Superior de Administración Pública. Nos vemos en otro espacio con más Ciudadanía Activa.